Ya estoy viendo. Ay, lo malo es que... Ah, espera. Esto como es... Cambiar de pantalla arriba. ¿Aquí? No, te puedes ir aquí. Cambiar de pantalla. Que hay una cosa de cambiar de pantalla. Ah, no, Ya pero... está cambiado. Ya, sí, lo que pasa es que yo aquí lo veo súper pequeño. Ah. Yo quiero quitar la vista esta de moderador. ¿Cómo se llama? Un momento. Ahora, ¿no? Sí. Vale, empiezo ya entonces. Vale, bueno, pues hola a todos. Me toca hoy a mí hacer la revisión bibliográfica y he escogido este artículo a raíz de hacer la búsqueda bibliográfica para escribir la introducción del artículo de LICI que estamos preparando, que vamos a incluir pacientes con esquizofrenia y pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces encontré esta revisión sistemática que recopila los estudios que hay hechos con TMS en pacientes con trastorno bipolar. Entonces, para hacernos una idea de lo que se ha encontrado. Para empezar, algunos datos clínicos y epidemiológicos del trastorno bipolar. Dicen en la revisión sistemática que es un trastorno psiquiátrico que afecta al 1% de la población global y que las personas que tienen el diagnóstico de trastorno bipolar pues tienen de media una esperanza de vida de 10 a 20 años menor que una persona sana. Y que el principal problema que se encuentra desde la psiquiatría es que se produce un diagnóstico muy tardío, o sea que son pacientes que reciben el diagnóstico muchos años después de acudir por primera vez al sistema sanitario con los primeros síntomas. Del fármaco por excelencia que se utiliza como regulador del estado de ánimo en estos pacientes, el litio, dicen bueno, pues que no es 100% efectivo, que hay muchos casos que son resistentes al tratamiento y que además provoca una serie de efectos secundarios que originan pues sufrimiento a los pacientes. Entonces dice que partiendo de todo esto hay una necesidad urgente de ver cuáles son las bases neurofisiológicas del trastorno bipolar, con un doble objetivo, facilitar el diagnóstico y que este diagnóstico se haga de manera más temprana y que se desarrollen nuevos tratamientos que sean específicos para esos déficits neurofisiológicos y así pues aliviar el sufrimiento de los pacientes. En la introducción hacen un repaso de qué nos han dicho los estudios hasta ahora de las bases fisiopatológicas del trastorno bipolar y bueno, resalta algunos hallazgos que se han repetido en varios estudios. Desde en las investigaciones que utilizan la resonancia magnética, dicen que en los pacientes con trastorno bipolar se ha encontrado menor grosor cortical en varias áreas cerebrales y otras alteraciones estructurales. Desde los estudios que utilizan resonancia magnética funcional, dicen que dependiendo del estado de ánimo, de la fase en la que se encuentren los pacientes con trastorno bipolar, la activación de la amígdala es variable. Y luego que en otros estudios que han analizado la actividad en la corteza prefrontal, pues han visto que esta es menor en comparación con los controles sanos. Los estudios con tomografía por emisión de positrones dicen que en los pacientes con trastorno bipolar de tipo 1, que serían los que alternan fases de manía y de depresión, hay en el hipocampo derecho hay como una mayor conectividad. Y luego los estudios genéticos dicen bueno, pues que hay alteraciones en los genes que señalan los canales de calcio. Y luego está este paradigma que, a ver... auditorio estable. Sí, como de respuesta estable auditiva, que por lo que he leído es como que te presentan una serie de tonos y registran tu actividad cerebral. Y lo que han visto, bueno, pues es que en los pacientes hay como una menor sincronía en zonas frontales en comparación con los controles sanos. A pesar de que son estudios como que han tenido hallazgos que se han luego como vuelto a obtener en otros estudios,
pues dice que la mayoría de ellos, menos la resonancia magnética funcional y los que se hacen con EEG, pues son medidas muy estáticas que no nos dan como información sobre esas dinámicas fisiológicas que se producen en el cerebro y tampoco lo relacionan con los neurotransmisores. Y para ello propone pues, que en vez de todas estas técnicas, pues que se complemente con la estimulación magnética transcraneal. La estimulación magnética transcraneal comenzó utilizándose combinada con el electromiograma y luego ya se dio el salto a otras regiones cerebrales donde la respuesta no es claramente no es visible, vaya, con la estimulación. Aquí tenéis un resumen de lo que sería un protocolo de TMS y electromiograma, que lo que se hace es estimular la corteza motora y en la mano contralateral se colocan una serie de electrodos que van conectados a un electromiograma. Entonces podemos ver cuánta intensidad tiene el potencial motor, el movimiento muscular que se genera por el estímulo. Y en cambio, cuando combinamos la estimulación magnética transcraneal con el electroencefalograma, como hacemos aquí, pues la bobina emite un pulso magnético que genera un campo eléctrico y despolariza las neuronas que se encuentran justo debajo de la zona que se estimula. Esto pues genera una serie de sinapsis y los potenciales posinápticos se pueden registrar con un gorro de electroencefalograma. Y después de un arduo proceso de limpieza de la señal, pues podemos ver los potenciales evocados por la TMS. ¿Qué permite la TMS combinada con estas dos técnicas? Pues hacer una evaluación en vivo de la actividad de distintos neurotransmisores y también ver las dinámicas de los procesos neurales, como pueden ser la excitabilidad cortical y la inhibición cortical. Para terminar la introducción del artículo, ponen esta tabla que es como un resumen de los paradigmas de TMS que se han utilizado principalmente en los estudios. Hay algunos que se pueden emplear tanto con electromiograma como con electroencefalograma, pero hay otros que no, que son exclusivos solo de electromiograma. Aquí están SIFI y LIFI, que son los que nosotros también empleamos aquí, la inhibición cortical de intervalo corto y la inhibición cortical de intervalo largo, que lo que hace es combinar pulsos simples y pulsos pareados. En SIFI, los pulsos pareados, el pulso condicionante tiene una intensidad subumbral y el pulso que va después es supraumbral. Y están separados entre 2 y 5 milisegundos. Y hay algunos estudios que ponen de manifiesto que bajo SIFI pues subyace los receptores de tipo GABA. Y la inhibición cortical de intervalo largo, los pulsos pareados son los dos supraumbral y el intervalo que separa esos dos estímulos es más largo, va de 50 a 200, que nosotros aquí empleamos 100 milisegundos. Y se ha propuesto que refleja el mecanismo de los receptores GABA-B. Luego hay otros dos paradigmas que yo estos no los conocía, de inhibición intrahemisférica de latencia corta y de latencia larga, que esto lo que se hace, también se combinan pulsos simples y pulsos pareados. Pero en los pulsos pareados hay dos bobinas, una en cada hemisferio del cerebro. Entonces, el primer pulso de los pulsos pareados se da en un hemisferio y son en los dos supraumbral, y el otro se da en el otro hemisferio cerebral. Y los intervalos entre esos dos estímulos, esos dos pulsos, son más largos que en SIFI. Bueno, en SIFI, pero en LIFI no, ¿vale? Son 40-50. De la inhibición intrahemisférica de latencia corta no se sabe, no está claro qué neurotransmisor subyace, y de LIFI sí, dicen que el GABA-B. Luego está la facilitación intracortical. Este se puede hacer también con MG y con EEG. Sigue, si os dais cuenta, el mismo protocolo que SIFI, solo que en los pulsos pareados el intervalo entre estímulos es mayor, va de 8 a 30 milisegundos. Y el mecanismo que subyace es del neurotransmisor excitatorio glutamato. Aquí lo que vemos es que si comparamos la respuesta de un pulso pareado con un pulso simple, vamos a ver una potenciación, o sea, que se potencia la respuesta, hay una facilitación, es como de mayor amplitud.
Y luego de los siguientes voy a hablar solo del periodo silente cortical, porque de los otros no aparece ningún estudio en esta revisión y por no meter más información. El periodo silente cortical, se hace solo con electromiograma, o sea, a nivel muscular. Es un paradigma de pulsos simples, no como los otros que combinaban pulsos simples y pareados. Entonces, aquí lo que se hace es que se le da a la persona en la corteza motora pulsos de una intensidad subumbral y a la vez que la persona está contrayendo voluntariamente el músculo, el primer interóseo dorsal. Entonces, cuando se observa en el electromiograma, que esto nos lo hicieron a Álvaro y a mí en La Coruña cuando fuimos, si tú ves el electromiograma, cuando tú estás contrayendo el músculo, se ve la actividad muscular, pero cuando recibes los pulsos supraumbrales, de repente el electromiograma se vuelve plano. Entonces, eso es lo que se conoce como periodo silente cortical y parece que refleja la actividad de los receptores GABA-B. Y bueno, de estos no voy a hablar por no meter más lío, pero son otros paradigmas a nivel muscular. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿cuáles son los objetivos de la revisión sistemática? Pues hacer una revisión de todos los estudios que hayan utilizado TMS, ya sea a nivel muscular o con EEG en trastorno bipolar, para ver, pues para tener un panorama claro de qué pasa en las bases neurofisiológicas del trastorno bipolar. Ver también cuáles son las consistencias y discrepancias en la metodología que se ha utilizado y a partir de todo esto pues proponer líneas futuras de estudio con la TMS en el trastorno bipolar. Los métodos, bueno, pues hicieron una búsqueda bibliográfica en estas 4 bases de datos y metieron todo esto que no lo voy a leer, pero bueno, es como todos los protocolos que os he dicho antes y si habían hecho TMS, EEG y tal. Y los criterios de inclusión, pues siempre tenían que ser estudios que hubiesen incluido a pacientes que hubiesen sido diagnosticados de acuerdo a los manuales diagnósticos de referencia, que se hubiese utilizado siempre los paradigmas que he dicho antes, bien con TMS, EMG o con EEG, y que se reportaran, se informaran de los resultados tanto de pacientes con trastorno bipolar como de controles sanos. Se excluyeron los estudios porque se ve que hay varios estudios que comparan el valor del umbral motor en reposo, que es la intensidad específica de cada persona a la que se aplican los protocolos, entre pacientes bipolares y controles sanos. Pues los que solo se centraban en eso se excluyeron. Y luego también hicieron una evaluación del riesgo de sesgos atendiendo a varias variables, cómo se habían seleccionado los participantes, si existían variables extrañas que pudieran estar afectando a los resultados. Esto, la medida de exposición no lo he llegado a entender mucho, pero es como que creo si los participantes sabían como los protocolos que se le estaban pasando, si las evaluaciones de los resultados se hacían a ciegas y luego si se informaban de todos los resultados o no. En los resultados, bueno, pues al principio en una primera búsqueda le dio como resultado que había 6.597 artículos, pero luego, bueno, pues aplicando los criterios de inclusión y haciendo como una revisión más manual, se quedaron solo con 9 estudios. De estudios que emplean TMS y electromiograma, había solo 6. 4 de ellos empleaban el paradigma SIFI, 3 empleaban el paradigma LIFI, 2 la facilitación intracortical y 3 el periodo silente cortical, que no suman 6 porque varios artículos empleaban más de un protocolo. Y en todos ellos se estimulaba la corteza motora primaria izquierda, que es el área señalada en morado. Y luego, en cuanto a los estudios de TMS y EEG, solo hay 4. 3 de ellos empleaban pulsos simples y uno de ellos empleaba el paradigma LIFI. No suman tampoco 9 porque hay un estudio que emplea tanto medidas de EMG como medidas de EEG. De estos 4 estudios, 2 estimulan la corteza premotora lateral, que está anterior a la corteza motora primaria, y otros 2 la corteza motora primaria. Y uno de ellos, además de estimular la corteza motora primaria, estimula también la corteza prefrontal dorsolateral como nosotros. Pero en TMS y EEG y pacientes bipolares solo hay uno que estimule la corteza prefrontal dorsolateral y además con el protocolo LIFI, que es el que nosotros pasamos.
yo en 10 minutos encontré los 4, me ahorré igual 6.594 artículos. Sí. Vale, voy a empezar con los resultados primero de los estudios que combinan TMS y MG. Y he señalado, para no hacernos un follón, los que incluyen a pacientes que están medicados. Los que no están subrayados en gris incluyen a pacientes no medicados o no lo especifican, ¿vale? Que vamos a ver que esto es una variable pues, grande de confusión. Entonces, en estos estudios a nivel muscular que empleaban el paradigma SICI, los 4 estudios que se hallaron, lo que hallaban es que la inhibición cortical en los pacientes con trastorno bipolar era menor en comparación con los controles sanos. Se halló tanto en pacientes que estaban en fase de manía como en fase de eutimia y en los 2 subtipos del trastorno bipolar. ¿Has leído el deltoide de Guilla? Con eso una vez se encuentra que no hay diferencias. No, en SICI. Es que creo que eso se hace en LICI también. En LICI. Vale. Luego, el de facilitación, los 2 estudios que hacen facilitación intracortical, acordaos que refleja la acción del glutamato, no encuentran diferencias significativas entre pacientes con trastorno bipolar y controles sanos. En cuanto, aquí está lo que tú decías, en cuanto al paradigma LICI, Ruiz de Guilla, que no encuentra diferencias significativas entre los 2 grupos, pero hay otros 2 estudios sí, que sí que encuentran una inhibición cortical aumentada en el grupo de pacientes con trastorno bipolar, solo que un año incluyeron a pacientes en fase de manía y otros en fase de eutimia, pero lo observan en las 2. Y luego está el paradigma del periodo silente cortical, que aquí, bueno, pues hay resultados un poco mixtos, porque hay un estudio que muestra que hay un menor periodo silente cortical, o sea, menor inhibición cortical en pacientes con trastorno bipolar eutímicos. Luego hay otro que no encuentra diferencias entre pacientes y controles. Y luego está este, que solo encuentra una menor inhibición cortical con este protocolo en los pacientes de trastorno bipolar tipo 1, pero cuando estimula la corteza motora primaria derecha, pero no cuando estimula la izquierda. Y luego los paradigmas estos de inhibición interhemisférica, que si recordáis hay 2 protocolos, hay solo 2 estudios que emplean tanto el SIGI como el IGI y ven que en el protocolo, en la inhibición interhemisférica de latencia corta, los pacientes con trastorno bipolar tienen una inhibición cortical menor, o sea, es como la inhibición que ejerce, creo, un hemisferio sobre el otro. Creo que se interpretan así los resultados. Pero en el de inhibición interhemisférica de intervalo largo no hay diferencias significativas. ¿Y qué pasa con los estudios de pulso simple? Bueno, aquí sale un poco de lo que estamos acostumbrados a leer. Este estudio, que es el que combina tanto medidas de MG como medidas de EG, lo que hace es estimular con pulsos simples la corteza motora primaria cuando los participantes veían vídeos cortos de personas haciendo acciones, porque lo que quería evaluar era el sistema de neuronas espejo. A través de este índice, que es el índice de resonancia motora interpersonal, sí, esto es un poco... que lo que hace es que mide los potenciales motores evocados del músculo del primer interoseo dorsal de personas cuando están observando una acción. Y lo que se ve es que cuando la observas hay facilitación en el movimiento. Pero bueno, no lo he visto. Pero no hay diferencias significativas entre pacientes con trastorno bipolar y controles sanos en ese índice. Pero luego, en cuanto a los resultados de EG, que los meten aquí para no liar mucho luego en el otro lado, lo que sí que ven es que en los pacientes con trastorno bipolar, cuando están viendo los vídeos de los movimientos, hay una menor supresión del ritmo MU, que este ritmo pues oscila es un ritmo EG que oscila entre 8 y 12 Hz y que se registra principalmente en regiones motores centrales. Y normalmente se suprime cuando tú ves a alguien realizar una acción, por lo que he leído. Y entonces dicen pues que es como un reflejo de, bueno, cuando le ves hacer una acción y cuando tú la estás haciendo, que es como un reflejo del sistema de neuronas espejo.
y que los pacientes pues había una menor supresión, por lo que dicen que el sistema de neuronas espejo pues estaba más alterado. Y luego están los estudios de TMS y EEG, que aquí, si recordáis, había 4. Hay 4 contando con este de neuronas espejo, o sea, aquí os voy a hablar de 3. Hay 2 de Canali que emplean pulsos simples sobre la corteza premotora izquierda y lo que ven es que en los pacientes con trastorno bipolar hay una menor potencia en las frecuencias beta y gamma en las áreas frontales en comparación con los controles sanos. Y luego, lo que nos interesa del paradigma LIFI, el que empleamos nosotros, está el estudio de Farzan, que estimula la corteza prefrontal dorsolateral y lo que calcula es el área bajo la curva en una ventana temporal que va desde los 50 hasta los 150 milisegundos, tanto de los pulsos pareados como de los pulsos simples, pero no encuentra diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con trastorno bipolar y los controles sanos. En esta evaluación que hacen del riesgo de sesgo, bueno, dicen que en general pues que hay un riesgo bajo, solo le puntúan un riesgo alto a las variables de confusión o las variables extrañas, porque dicen que el hecho de que algunos estudios incluyan a pacientes medicados y otros no. Luego, de los estudios que incluyan a pacientes medicados, a veces viene detallada la medicación, a veces no. Entonces, bueno, pues dice que eso es de riesgo alto. Y luego dicen que no pueden evaluar el riesgo de haber informado de manera incompleta los resultados, porque dice que como no están detallados los protocolos, pues que no se sabe si han hecho como una selección de los resultados que les salían favorables. En cuanto a la discusión, bueno, pues dicen que toda la revisión de estos estudios revela que hay alteraciones neurofisiológicas evaluadas con la estimulación magnética transcraneal en pacientes con trastorno bipolar en comparación con controles sanos. ¿Cuáles son? Pues sobre todo que hay una menor inhibición cortical en los pacientes con trastorno bipolar cuando se evalúa con el paradigma SIFI, lo que nos estaría diciendo que hay alteraciones relacionadas con los receptores de tipo GABA-A. Y luego, aunque los resultados no son tan concluyentes... Porque la mayoría es lo contrario, la mayoría dicen que con LIFI no hay... Con LIFI hay 2 que dicen que está incrementado, ¿no? Y uno que no. Pero incrementado, no impairment sería... Ya, como alteraciones. En LIFI, en la inhibición interhemisférica y el periodo silente cortical, pues que da la pista de que los receptores GABA-B pueden estar alterados. Pero ahora vemos que, ahora voy a explicar eso con más detalle. Y dice que estos resultados están en línea con estudios post-mortem de estos pacientes que revelan alteraciones en GABA y con los mecanismos de acción que tienen algunos fármacos que estabilizan el ánimo y el litio. Luego también resalta que no se hallan diferencias significativas en el paradigma de facilitación intracortical, pero son solo 2 estudios, pero dice que esto llevaría a pensar que la función glutamatérgica en estos pacientes está intacta, pero después de 2 estudios pues es un poco... Entonces, entrando en más detalle en estos resultados y la discusión, dice, bueno, pues que los resultados apuntan a que los receptores GABA pues, que juegan un papel clave en la fisiopatología del trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque en todos los artículos que emplean SIFI a nivel estimulando la corteza motora primaria, pues ven que la inhibición cortical es menor en estos pacientes, independientemente de si están medicados o no y independientemente de la fase en la que se encuentran, porque se incluyeron pacientes tanto en fase de manía como de eutimia, pero no se incluyeron pacientes en la fase depresiva. Entonces dice pues que no se puede concluir claramente que da igual la fase en la que se encuentre. ¿Qué otros hallazgos hay en la literatura previa que apoyan que haya alteraciones en los receptores GABA? Pues que se ha visto que en pacientes con trastorno bipolar hay algunas mutaciones en algunas subunidades del receptor GABA, porque este receptor es súper complejo, tiene como un montón de subunidades. Y luego que hay algunos fármacos que se utilizan en trastorno bipolar, como la olanzapina,
que pone que actúan sobre los receptores GABA. En cuanto al papel que juegan los receptores GABA-B en la fisiopatología del trastorno bipolar, bueno, pues aquí los resultados no son tan concluyentes. El paradigma de inhibición intracortical sí que dice que hay menor inhibición en estos pacientes. De los 3 estudios que utilizan el paradigma de periodo silente cortical, 2 encuentran que hay menor inhibición en los pacientes con trastorno bipolar y se supone que a este paradigma subyace el funcionamiento de estos receptores. Pero claro, son solo estudios que emplean, son a nivel muscular. Entonces dice, bueno, pues que nos daría la pista de que sí que está alterado este tipo de receptores. Y de los que emplean el paradigma LICI, 2 de los 4 estudios indican que hay una mayor inhibición cortical en pacientes con trastorno bipolar, pero estos estaban en la fase de manía y además es a nivel muscular, o sea, se estimula la corteza motora primaria. Entonces dice, bueno, pues los resultados aquí son mixtos y no son consistentes. ¿Por qué? Bueno, pues se puede explicar porque no hay como un control riguroso de en qué fase se encuentran los pacientes con trastorno bipolar y por lo que hemos comentado de la medicación. Dice que hay algunos aspectos farmacológicos en la literatura previa que sí que indican o que llevarían a pensar que estos receptores, su funcionalidad está afectada en el trastorno bipolar. Uno es que, pero en estudios con ratas, dice que cuando se les administra litio o carbamazepina, no sé, creo que se dice así, que es como un anticonvulsivo y dice que es para el tratamiento de los estados de manía, pues que se ha observado que en ratas regula el funcionamiento de los receptores GABA-B. Luego que la quetiapina aumenta el periodo silente cortical en estos pacientes. Bueno, en estos pacientes no, ponen estos pacientes, pero no se ha hecho un estudio que tomen. Bueno, y luego que la clozapina en pacientes con esquizofrenia resistente al tratamiento también se ha visto que aumenta el periodo silente cortical, o sea, como que potenciaría la acción de los receptores GABA-B. Y luego, en cuanto a la neurofisiología mediada por los receptores NMDA glutamatérgicos, aquí dice que no hay, que parece como que la función glutamatérgica está intacta en estos pacientes porque no se encuentran diferencias en el paradigma de facilitación intracortical, pero son solo 2 estudios. Pero dice, sin embargo, como que esto va en contra de la literatura previa, porque sí que se han hallado alteraciones glutamatérgicas en estos pacientes. Por ejemplo, en estudios post-mortem que han visto que hay alteraciones en la expresión de proteínas de receptores ligados al glutamato. Hay estudios genéticos que dicen que hay alteraciones en esos receptores. Y también que hay antipsicóticos y estabilizadores del ánimo que funcionan a través del sistema glutamatérgico. Entonces dice, bueno, pues que es contradictorio esto. Y dice que para resolver toda esta, pues como amalgama de resultados, pues que para aclarar cuál es el papel de los receptores glutamatérgicos en la fisiopatología del trastorno bipolar, habría que llevar a cabo no solo estudios de TMS y IMG, como se han llevado, sino de TMS y EEG, utilizando el paradigma de facilitación intracortical y estimulando otras áreas que no sean motoras y que tengan como más importancia en el trastorno bipolar, como la corteza prefrontal. ¿Qué limitaciones proponen que tiene la revisión sistemática? Bueno, pues que solo se han llevado a cabo muy pocos estudios de TMS en el trastorno bipolar y de esos, los que se han hecho con IEG son muy pocos. Luego, el hecho de que sean tan pocos no permite hacer una revisión sistemática de los estudios en función del estado, o sea, de la fase en la que se encuentran los pacientes con trastorno bipolar. Dice también que las muestras que se incluyen en los estudios son muy pequeñas y que la metodología varía mucho de un estudio a otro. O sea, la intensidad que se le pone a los pulsos, los intervalos entre pulsos pareados que hemos visto, pues también no son los mismos de un estudio a otro.
Y luego el hecho de que se incluyeran pacientes que tomaban o no medicación en unos estudios y en otros no, pues que es un factor de confusión. ¿Qué direcciones futuras proponen? Pues que se empleen en los estudios de TMS y EEG más paradigmas de los que se han utilizado y que se estimulen regiones corticales distintas de la corteza motora. Sobre todo propone pues, la importancia de la corteza prefrontal dorsolateral y entender cómo funcionan ahí el sistema glutamatérgico y GABAérgico. Propone que hay que ampliar las muestras y que mínimo tienen que ser 20 pacientes, propone. Que se controle la fase en la que se encuentran los pacientes y que se haga una estandarización de los protocolos y los intervalos entre estímulos, intensidades entre estímulos, para poder comparar luego los resultados y sacar conclusiones más claras. Y ya para terminar, pone que la conclusión general de la revisión sistemática es que los resultados apuntan a que en las bases fisiopatológicas del trastorno bipolar, pues que hay alteraciones en los receptores GABA-A y GABA-B. Y ya está. Esto es. Lo primero, parece que dan por hecho que tiene que haber una base del trastorno bipolar, de todo lo del trastorno bipolar, cosa que no tiene demasiado sentido, creo yo. Porque no en ningún momento se les ocurre la explicación de que si unos resultados son diferentes a otros, pudiera ser que a no todos los pacientes les pasara lo mismo. Eso es lo primero. Lo segundo, claro, cuando hablan del GABA-B, que es lo que más nos importa, tenemos dos que encuentran más inhibición en el trastorno bipolar. Uno que encuentra que no hay más inhibición, o sea, no hay diferencias. Otro, que es el de Levison, que encuentra en el músculo que sí hay, que hay menos inhibición. Y aún así proponen que hay diferencias en los GABA-B. Pues, realmente no pueden sacar esa conclusión de ninguna manera. Lo de GABA lo tengo menos fresco porque no he estado leyendo últimamente, pero luego a mí me parece que sacan conclusiones muy atrevidas también en cuanto a la implicación genética. No está para nada tan claro. O sea, no hay en los estudios que incluyen una muestra suficiente como para sacar conclusiones, si acaso se encuentran diferencias en genes que tienen que ver con los canales de calcio. Nada de GABA-A ni GABA-B ni nada por el estilo. Sí que recuerdo que hay los estudios post-mortem, lo que hablan sobre todo es de el ácido desoxirribonucleico para la enzima que sintetiza el GABA, ¿no? O de receptores concretos, es decir, la glutamato ácido descarboxilasa 67. Entonces, bueno, pues ahí tampoco. Y luego cuando hablan del glutamato, el NMDA, parece que dan por hecho que el NMDA es para el glutamato solo. Pero es que ese es el receptor clave para activar a las neuronas inhibitorias. O sea, las neuronas inhibitorias no se activan solas, se activan por glutamato. De hecho, si hay una hipofunción o un déficit en el receptor NMDA para el glutamato, parece que lo que hay fundamentalmente es menos inhibición global. Entonces, claro, que digan que los resultados de algo así como función glutamatérgica son coherentes con que el NMDA no me acuerdo qué dicen, que esté normal o no sé qué, pues no es coherente con la función de los receptores NMDA en el cerebro, no sé. A mí me parece una revisión un poco floja porque las conclusiones que sacan no se ajustan a los resultados que hay. Ciertamente parece importante valorar todo esto, pero bueno. Yo creo que como son tan pocos estudios, exprimen muchísimo los resultados como para sacar conclusiones. Bueno, claro, y luego otra cosa es el tamaño muestral, que no nos has dicho, pero seguramente casi todos son de alrededor de 10 o así. Sí, son muy pocos. Pues mira, por ejemplo, 15 controles, 15 pacientes, 28 controles, 19 pacientes. Hay uno que sí, 45 controles, 39 pacientes. ¿Cuál es?
el de Basabaraju. Ah, vale. Pero estos son a nivel muscular. De eje hay 9 controles, 18 pacientes. 7 controles, 12 pacientes. 13 y 14, 14, Claro. 14. Claro. Sí, no sé. Y claro, a mí lo que casi es un poco más preocupante es las discordancias entre los resultados de el periodo silente y el LICI. Sí, pero es que yo creo que no se pueden comparar. O sea, es que estás comparando artículos que estimulan la corteza motora primaria y miden los resultados en electromiograma. Artículos que estimulan la corteza motora primaria y lo mide con EEG. Con pacientes que están medicados o no, que tienen trastorno bipolar 1 o 2, ya dentro de que puede existir muchísima variabilidad, lo que tú has dicho al principio, en estos pacientes. Entonces, como, Sí. y con tan pocos, Claro. pero bueno, para haceros una idea de lo que he publicado, que es poquísimo Sí, y está como hecho así un poco, pues no sé. Hombre, yo creo que en este contexto nuestro artículo sobre el LICI pues, puede aportar claramente algo de luz sobre el asunto este, ¿no? Sí. Que básicamente vendría a ser que los pacientes bipolares tienen algo menos de inhibición que los controles sanos, aunque no llega a ser significativo en muchos parámetros, y están a medio camino entre los pacientes con esquizofrenia, o globalmente hablando, y los controles sanos. Seguramente algunos bipolares caerán en el grupo de la mayoría de los pacientes con esquizofrenia, y entonces, bueno, pues ahí tendríamos una clave de la heterogeneidad. Más cosas, ¿qué os parece? No sale la voz de ahí de nadie. Se lo has dicho todo. ¿Qué te parece a ti, Alejandro? Por señalar con el dedo. Igual estoy intentando poner el micrófono. No, sí, sí lo puedo activar. Estoy acompañado aquí. O sea, estaba la última parte del discurso la tenía como un poco difuminada, porque hago lo que puedo. No pasa nada. Sí, no sé, es como que hay muchas incongruencias, ¿no? Que te vas encontrando como incongruencias no termina de estar claro, ¿no? Toda esta parte de la inhibición, sí, no sé. La verdad que te genera dudas. Sí. Claro, por eso es muy importante lo de los biotipos, porque es que no, cuando te metes a estudiar un síndrome, encuentras estudios de todas las maneras diferentes, quiero decir, de todas las posibilidades, disminuido, aumentado y sin diferencias. Pues entre que, claro, si son muestras pequeñas, pues te pueden caer en una muestra de 13, pues 10 en un lado y 3 de otro. O en otro grupo que haga una muestra de 13 te pueden caer en donde había 10, 5 y 8 en el donde había 3 y así. Entonces, claro, las diferencias son grandes porque se incluyen grupos de pacientes muy diferentes. La medicación, bueno, esta mañana y ayer otro estudio del grupo de Farzán del año 10, me parece que era el Tascalakis, el primer autor, que evalúan el efecto de la medicación precisamente y dicen que lo que ellos han visto es que no hacen prácticamente ningún efecto los antipsicóticos. Yeah. Que no tiene efecto la medicación en la actividad del TMSG, dices. La actividad inhibitoria, sí, o sea, la inhibición, ahora no me acuerdo qué medida utilizaban. Creo que utilizaban lo que llaman ellos inhibición cortical. Realmente es muy similar a otras. Luego está el artículo que me pasó Inés anteayer, en el que veían que en ese grupo, es decir, con los mismos pacientes, los valores de inhibición obtenidos con técnicas, llamémoslas musculares y electroencefalográficas, son similares, excepto para las bandas rápidas. Pero diciendo que son similares, luego comparaban la inhibición global y decían que no era la misma.
Ya, no. Y de hecho en esquizofrenia, o sea, tengo que revisar mejor para la introducción, pero como que con el protocolo LICI se han visto que inhiben peor cuando se estimula la corteza prefrontal dorsolateral, pero en áreas motoras no había diferencias con los controles sanos. Claro. Entonces, bueno, pues dicen una cosa y luego vas al detalle y es un poco diferente. Vamos, la medicación no, pero desde luego parece que estimular la corteza motora o en la prefrontal es bastante diferente. Sí, eso sí que parece que hay diferencias. Y también lo que decías tú de los bipolares, que parece que los bipolares sí que se sitúan como con una inhibición, una disfunción a la inhibición, más entre medias de los pacientes y los controles. Intermedios, sí, exactamente, sí. Es lo que hemos visto Luego, en otros. sí, Con otros. que luego eso con los biotipos también se veía, es decir, los bipolares mayoritariamente estaban dentro del biotipo menos Perjudicado. Sí, pero hay otros que no, otros que están en el más perjudicados, claro. Bueno, y luego aparte de todas las variables esas de confusión, no todos los estudios que aplican LICI lo hacen como nosotros, porque si el rango del intervalo entre los estímulos, 50 a 200. pues nosotros lo que más ha utilizado es 100, pero a lo mejor otros ponen pues 150, 120 y ya hemos visto con el SICI que de 2 a 4 milisegundos había diferencias. Entonces eso te puede explicar también por qué hay como resultados tan... Desde luego que sí. Bueno, por eso es importante tener una muestra más grande, como la que tenemos nosotros, estudiada con el mismo protocolo, claro. Porque ciertamente no se puede mezclar. Con esto no se puede hacer un metaanálisis, porque los estudios son diferentes. Sí, porque ya hay muchos cofactores, ¿no? Es como el intervalo entre el estímulo, si es prefrontal o es motor, la medicación, la patología. Es decir, empiezas a meter como muchos cofactores entonces. Sí, y eso sin tener en cuenta el propio diagnóstico, porque diagnosticar a alguien de bipolar, que al final es una decisión clínica subjetiva, una variación que te mueres entre psiquiatras. Y no te voy a decir nada entre los psiquiatras de la parte de los que han diagnosticado al grupo más grande, que son de la India y de otros sitios, y de Canadá. Sí, los criterios pueden también variar mucho. Seguro que cambian mucho, porque cambian mucho aquí dentro de cada equipo de salud. Aquí en Valladolid cambian mucho. Ya. Vale, pues nada. ¿Algo más que queráis comentar? Pues nada. Seguimos el próximo miércoles con vosotros, Alejandro, ¿no? Y el jueves. Sí, estaba comentando con Miguel Ángel a ver al final qué temas hablaba el miércoles. Ya he visto que había enviado un correo justo ahora antes de la reunión. Vale. Que sí, incluso proponía como tratar el tema de este paper de LICI un poco. Venga, vale, perfecto. Sí, lo hablamos, sí. Sí, yo creo que está bien, sí, destinarlo para eso. Sí, sin problema, sí. Vale. Venga, perfecto. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao.